Vamos a ir al Evangelio de Juan, ya en el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 15 y luego vamos a leer el versículo 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, estará en vosotros. Y después nos saltamos al 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Acá vemos obviamente en el Evangelio, en este capítulo, algunas declaraciones y algunas condiciones en donde son, valga la redundancia, condicionantes para que el Espíritu Santo, este Consolador, sea manifestado. Y lo primero que nosotros podemos observar en el capítulo 14, el versículo 15, en primer lugar, señala que si me amáis, es decir, si usted ama al Señor, si usted guarda sus mandamientos, Él obviamente nos dará el Consolador. Pero también hay más condicionantes. No quiere decir porque usted cree, porque usted dice que ama al Señor, porque usted dice que guarda sus mandamientos, simplemente va a tener el Espíritu Santo en su vida. Hay una condicionante de por medio para tener el Espíritu Santo en su vida, ¿ya? Y acá vemos que más adelante que ese Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, es decir, la sociedad, el hombre cualquiera, ¿cierto? Ese hombre que está muerto en delitos y en pecados en sí no puede recibir al Espíritu, ¿ya? Tampoco lo puede reconocer, tampoco lo puede entender, tampoco lo puede percibir o sentir, más a aquellos que le conocen, ¿cierto? A aquellos que conocen a Cristo, sí pueden sentir, sí pueden darse cuenta de que en ellos mora el Espíritu. Pero obviamente hay una salvedad ahí, sino que para que nosotros podamos recibir a este Consolador en nuestra vida, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que creer en Cristo, que Cristo es nuestro Señor y es suficiente Salvador, ¿cierto?, para nuestra condición caída, y por lo tanto nosotros lo reconocemos que Él es nuestro suficiente Señor y también es nuestro suficiente Salvador. Y que a través de su sacrificio en la cruz, nuestros pecados obviamente son perdonados. Entonces, el hecho de que nosotros creamos en Cristo, nosotros nacemos de nuevo, somos nueva criatura, y al ser nueva criatura recibimos, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Aquel que no cree, aquel que no ha nacido de nuevo, no puede recibir el Espíritu Santo. No todo el que dice Señor, Señor, ¿cierto?, va a tener entrada al reino de los cielos. Y acá señala, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el cual es el Espíritu de verdad. ¿Y cuál es el contexto de por qué Jesús anuncia a esta promesa divina? Y aquí vemos que en el Evangelio de Juan, cómo conjuga la Trinidad en sí. Vemos cómo conjuga la manifestación y la declaración del escritor, ¿cierto?, de cómo Jesús es Dios, declarando que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Más adelante se ve la relación de Jesús con el Padre. Y ahí se ve obviamente la primera, entre comillas, primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Vemos la relación del Hijo como segunda persona de la Trinidad. Pero también vemos cómo Jesús anuncia y declara en sí, entre comillas, a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo.
Obviamente aquí se habla de primera, segunda, tercera persona de la Trinidad, pero obviamente los tres son uno y los tres obviamente tienen la misma naturaleza. No quiere decir que el Padre sea superior al Hijo, ni que el Espíritu Santo sea superior al Padre, por ejemplo, sino que los tres en sí son uno y son en la misma sustancia y la misma propiedad y la misma potestad, sino que es como Dios Trino se expresa y se manifiesta y obra en el hombre. Y este contexto de esta promesa obviamente se da después obviamente de esta desolación que ya tenían los discípulos al saber y al comprender tras distintos anuncios que la hora de Jesús estaba cercana. Y por lo tanto los discípulos se iban a quedar sin su maestro, se iban a quedar sin su guía, sin su mentor, sin su amigo, con aquel que obviamente pasaron distintos momentos, ¿cierto?, en el trasfondo del ministerio de Jesús, en donde los discípulos renunciaron, dejaron todo atrás para seguir al Maestro y estar con el Maestro. E imagínense usted que de repente algún hermano querido de la iglesia le señala, obviamente, que ya se va a ir de la iglesia. Y usted generó un vínculo entrañable con esa persona. Uno se va a sentir, obviamente, como solo, como va a sentir que una parte de usted falta, ¿cierto? Y aquí algo similar, y yo creo que algo mucho más profundo que eso, les pasó a los discípulos. Y acá vemos cómo Jesús, a través de este discurso de despedida, ¿cierto?, en el aposento alto, Él manifiesta que los discípulos en sí no se van a quedar solos, que no tenían por qué preocuparse, porque un consolador iba a estar con ellos. Más el consolador, ¿cierto?, iba a estar con ellos y le iba a recordar todas las cosas y que además le iba a acompañar para siempre. Y ese consolador obviamente sabemos que está aquí en medio de nosotros, en medio del pueblo de Dios, en medio de los hijos. Y ahí vemos que Jesús señala que su partida era necesaria. Era necesaria porque a través de su partida, de este plano terrenal, el Espíritu Santo iba a ocupar el lugar de compañía de Jesucristo para con sus hijos. No solo con los discípulos, sino con los futuros creyentes, sino con la iglesia. Y obviamente el Espíritu Santo va a continuar con su iglesia hasta que su iglesia esté con Jesucristo en el arrebatamiento. Acá señala un consuelo en la prueba, en donde señala que a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de este consolador, obviamente, aquí esta promesa responde a la turbación de los discípulos ante la inminente muerte de cruz de Jesús. Ellos estaban turbados, tenían miedo. ¿Ya qué iba a pasar con Jesús mismo? ¿Qué iba a pasar con ellos? Pero Él manifestó que no tuvieran miedo, que estuvieran tranquilos. Por eso Él también señala, en donde la paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo las da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ahí vemos cómo las palabras de Jesús también traían consuelo. Y ese consuelo en ellos se iba a manifestar a través del Espíritu Santo. Pero durante este momento, cuando Él estaba con ellos, en la última cena, en ese último encuentro que tuvo Jesucristo con sus discípulos, ahí en ellos no estaba en sí morando permanentemente el Espíritu Santo, sino porque estaba Jesús mismo con ellos, morando con ellos. Sino que la presencia del Espíritu Santo vino en ellos, sobre ellos, en el Pentecostés. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en sí, vemos que de una u otra forma, no solo en el capítulo 14, Jesucristo hace alusión de este consolador, ¿ya?, de esta promesa divina, esta gran promesa, sino que a lo largo del Evangelio también hace alusión, ¿cierto?, de este consolador,
ya de este Espíritu Santo. Y a lo largo del Evangelio hay algunos nombres que se le asignan, ya, como el Paracleto, el Paraclito, según en los autores, ¿cierto? El griego, Paracletos, que se puede interpretar como abogado, defensor o consolador, que camina al lado en la dificultad, ¿ya? Y en Juan 14, 16 lo menciona. Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí vamos a detallar un poquito más sobre ese concepto. Después señala también en el capítulo que leímos el Espíritu de verdad. ¿Por qué el Espíritu de verdad? Porque el Espíritu Santo también es quien nos revela quién es Cristo. Sin la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, esa venda llamada pecado todavía estaría cubriendo sus ojos y por lo tanto no podría ver a Cristo. Pero más la obra del Espíritu Santo sobre el ser humano, aquel que es convencido de sus delitos y sus pecados, el Espíritu Santo lo convence de su condición, una condición miserable que necesita un Salvador. Y es ahí donde el hombre reconoce que solo Cristo puede salvarlo de la muerte eterna. Y eso es por obra también del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos revela la verdad, el Espíritu de verdad. Nos revela a Cristo, pero también ese Espíritu de verdad nos muestra y nos revela la palabra. Porque de esa forma nos comunica y nos imparte la verdad divina, ¿cierto?, de Cristo. Y revela lo que el Padre quiere hablarnos a nosotros y el Hijo. También habla de la permanencia permanente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a permanecer para siempre con nosotros. No es algo pasajero, no es algo momentáneo, no es una manifestación. El Espíritu Santo no es una manifestación, es algo que permanece, es la presencia de Dios que permanece en el corazón del hombre. Y que esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida se evidencia con el fruto del Espíritu. Se evidencia con el carácter de Cristo moldeándose en nosotros. Recuerden lo que vimos en Romanos el año pasado, que nosotros, obviamente muere un hombre que está muertos en delitos y en pecados, y con Cristo, juntamente con Cristo, resucita una nueva criatura. Y esa nueva criatura es formada a la imagen de Cristo. Y ese nuevo hombre que está en nuestro interior se tiene que ir forjando a la imagen de Cristo. Y quien nos lleva a que se forje en la imagen de Cristo es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso tenemos esa lucha constante entre el Espíritu Santo que mora en nosotros y nuestra carne que quiere hacernos caer, y que ese viejo hombre que aún queda un poco, ¿cierto?, quiere llevar la contra a lo que Dios quiere forjar en nosotros. Y como les decía anteriormente, el significado Paracletos viene de dos términos griegos. El primero es para, que significa al lado de, y kaleo, que significa llamar. Y literalmente significa alguien llamado al lado de otra persona. Para ofrecer ayuda, para ofrecer respaldo y orientación en momentos de necesidad y en muchos otros momentos. Y eso es el Paracletos. El Espíritu Santo ha sido enviado por Cristo, por el Hijo, quien le pidió al Padre, ¿cierto?, que nos enviara otro Consolador. Y ese otro Consolador, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido hechos a una nueva criatura, a nuestro lado está el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo no solo está alrededor nuestro, porque es la misma presencia de Dios, cuya presencia de Dios cubre todo lo que hay en el universo, sino que también está dentro de nosotros, mora en nosotros, declara Pablo, mora en nosotros, mora en el templo del Espíritu, que es nuestro propio cuerpo. Y ese Paracletos está con nosotros en todo momento, en los momentos de bendiciones, pero en los momentos de prueba el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros. Está a nuestro lado, prestándonos ayuda. ¿De qué forma? Por ejemplo, Pablo lo declara y lo manifiesta en Romanos, que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos, intercede con gemidos indecibles, que no son entendibles a nuestro oído humano ni nada de eso, sino que solamente es entendido por Dios mismo. Intercede por nosotros. Es decir, el Espíritu Santo en sí arregla y modifica nuestras oraciones. Si yo le pido, Señor, dame un auto, y el Espíritu Santo dice, Señor, dale una bicicleta a David, porque necesita más una bicicleta que un auto. No sé, un ejemplo. ¿Ya? Ejemplo súper sencillo. El Espíritu Santo arregla, adorna, mejora nuestras oraciones ante el Padre. Interesante. Y en el contexto antiguo, en la cultura greco-romana, un paracleto era también un defensor legal, un consejero, un patrocinador personal. Y era quien comparecía ante un tribunal para interceder por un amigo, brindándole testimonio a su favor y fortalecer su causa. Eso hace el Espíritu Santo. No solo tenemos a Jesucristo mismo que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sino que también está el Espíritu Santo también intercediendo por nosotros. Tenemos tantas cosas a favor, hermanos. Por eso nos mantenemos en pie. No es por nuestra capacidad, no es por nuestro propio intelecto, no es por mis años y trayectoria en el Evangelio, no es por los años que yo puedo llevar congregándome en una iglesia, no es por un rol o cargo que yo llevo, no es por eso. Es por la intercesión del Espíritu Santo, es por la obra de Cristo que está a la diestra del Padre también intercediendo por nosotros, guardándonos y protegiéndonos y librándonos, obviamente, ante el enemigo de sus dardos. Sanando nuestro corazón, el Consolador. Recordemos, el Paracleto no solo es aquel que nos acompaña, está al lado nuestro, sino que también es aquel que nos consuela, aquel que nos da paz. Esa paz que el mundo no entiende ni comprende, Cristo la da a través del Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. Y esa paz es la misma expresión de una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Por lo tanto, ¿cuál es uno de los roles o ministerios de este Paracletos? Es ser consolador, es ser abogado, es ser consejero. Es el Espíritu Santo aquel que también trae a nuestra mente un mensaje, ¿cierto?, que usted escuchó quizá años atrás, y ese mensaje que le trae a su alma confort, tranquilidad, paz, quizá en un momento de prueba, en un momento de dificultad, en un momento de turbación, de tribulación, no lo sé. El Espíritu Santo también trae a nuestra mente lo que nosotros escudriñamos de la palabra de Dios, lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios. Y ahí, como yo les dije anteriormente, en el Evangelio de Juan se conjuga obviamente la Trinidad en sí. Vemos cómo se conjuga el Verbo, que es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en este Evangelio. De una manera tan profunda que obviamente supera obviamente los otros evangelios, ¿ya? Y cómo vemos que este Evangelio de Juan también se correlaciona con la enseñanza de Pablo, ¿ya? Y que obviamente salen expresadas en Romanos, que habla del Espíritu Santo, en Efesios, que habla del Espíritu Santo, de las arras del Espíritu, por ejemplo, que hemos sido sellados por el Espíritu, ¿cierto?
Entonces, y a lo largo de otras cartas también Pablo hace alusión del Espíritu Santo. En Corintios, por ejemplo, de los dones del Espíritu. En Romanos también habla de los dones del Espíritu, pero otras expresiones del don del Espíritu. Romanos 12, si no me equivoco. 12, 13, por ahí. ¿Ya? Habla de otros dones, porque están los dones como sobrenaturales, por decirlo, ya que son el don de lengua, el don de profecía, el don de sanidades, revelación, cierta interpretación de lengua, de ciencia. Son como dones sobrenaturales, pero tenemos otros que son dones más serviciales, ya más diaconales, por decirlo, que salen en el capítulo 12 o 13 de Romanos, ya 12, ¿cierto? En donde habla, por ejemplo, el don de presidir, el don de la enseñanza, el don del servicio, de la misericordia y otros dones más. Y ahí vemos obviamente cómo Pablo también interpreta lo que hace el Espíritu Santo en el creyente y en la iglesia, ¿ya? Pero obviamente no vamos a ahondar para allá. Pero ahí vemos cómo, bueno, en Juan, volviendo a Juan, vemos cómo esta Trinidad obviamente se ve. Ya MacArthur, por ejemplo, un teólogo, ¿cierto? Enfatiza que las ilustraciones humanas sobre la Trinidad fallan porque Dios trasciende la creación creada. ¿Ya? Por eso a veces nos cuesta entender y comprender cómo actúa y cómo funciona Dios. Y por eso es importante no solo escuchar una predicación dominical, una predicación un día viernes del culto de los jóvenes, de la sociedad femenina, sino que también es importante conocer y estudiar sistemáticamente a Dios, la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios conocemos quién es Dios, conocemos quién es el Padre, cómo actúa, cómo trabaja, cómo obra, cuáles son sus atributos, cómo actúa, cómo trabaja, cómo obra el Hijo, cómo actúa, cómo trabaja, cómo obra el Espíritu Santo. También acá se ve en el Evangelio de Juan la unidad de esencia, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo comparten la misma naturaleza que es indivisible y es divina. Los tres son uno. ¿Ya? La morada de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que mediante la presencia del Espíritu Santo, tanto el Padre como el Hijo establecen su morada espiritual dentro del creyente. Por eso Pablo también lo nombra y lo menciona que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Que Cristo mora en nuestra vida, que el Espíritu mora en nuestra vida. ¿Y qué nos lleva a poder entender, comprender y vivir conforme a lo que el Espíritu quiere que nosotros vivamos y para que podamos ser evidentes receptáculos, por decirlo, del Espíritu en nuestra vida? Uno es el amor y la obediencia, ¿ya? Recibir el Espíritu Santo exige amar a Cristo y guardar sus mandamientos. El hecho de que usted haya nacido de nuevo implícitamente conlleva a que nosotros amemos a Cristo y que guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos en sí no son gravosos, sino que nuestra naturaleza caída, nuestro viejo hombre, nuestra carne, hace que sean gravosos, pero no lo son. Por lo tanto, es fácil guardar sus mandamientos, pero es nuestra naturaleza la que a veces nos dificulta guardarlos. A través de esto, nosotros obviamente, acá vemos cómo Jesús pide al Padre, ¿cierto?, que envíe otro Paracletos, ¿cierto?, que envíe otro Consolador. Y obviamente nosotros al creer en esto también, nosotros hacemos evidente cómo ese Paracletos es real y se hace carne en el corazón del creyente. Para el mundo, obviamente, es algo totalmente inentendible, incomprensible. ¿Por qué? Porque el mundo está muerto espiritualmente, está muerto en pecado. Y por lo tanto, como no tiene a Cristo,
no puede recibir al Espíritu Santo, no puede tenerlo, no puede recibir este Paracletos, ¿ya? Por eso nosotros somos bendecidos porque hemos creído en esto, ¿ya? Y por lo tanto tenemos este regalo de Dios. Y por lo tanto, este Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas, ¿cierto?, que Jesús enseñó, que están en su palabra, pero también nos va a traer a memoria y nos va a recordar y nos va a enseñar todo lo que nosotros escuchamos y leemos de la palabra. Él va a guiar y va a glorificar en sí a su iglesia. Guía a la iglesia hacia la verdad completa y glorifica a Cristo tomando de lo suyo para revelárselo a la comunidad de cada uno de nosotros que somos la iglesia. Ahora, la obra del Espíritu Santo en el mundo, existen tres grandes líneas. Primero, obviamente, que el Espíritu Santo va a convencer de delitos y de pecados al corazón del hombre, ¿ya? Denuncia obviamente esto, denuncia el pecado que hay en el hombre y la falta de fe del hombre en Cristo Jesús. Y por lo tanto, a través de la justicia, Él testifica la victoria divina y el retorno glorioso de Jesús junto al Padre. Revela eso en el corazón del hombre, pero también revela juicio, porque muestra que el príncipe de este mundo, Satanás, obviamente ya ha sido juzgado y por lo tanto en la iglesia en ninguno de nosotros ya tenemos condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero obviamente sí lo hay para aquellos que no están en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la evidencia que usted está en Cristo Jesús? Lo vuelvo a repetir y a decir, como lo dije anteriormente, es la expresión del carácter de Cristo en nuestra vida y como así también el fruto del Espíritu en nuestra vida. En Juan, como yo les mencioné anteriormente, aparecen distintos otros señales del Espíritu Santo manifestada por Cristo y que obviamente su mayor realce se da en el capítulo 14. Pero por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 37 al 39, acá señala obviamente de que los ríos de agua viva que pueden fluir en nosotros, ¿cierto?, son el fiel reflejo y es el anticipo que hizo Cristo, obviamente, del Espíritu Santo, ¿ya?, a través hacia el hombre y para el hombre. En el capítulo 14, el otro Paracleto señala aquí la promesa central del Espíritu Santo es en que te enseñará, recordará y morará en los discípulos de Jesús. Y usted y yo obviamente somos sus discípulos. En Juan 15, versículo 26 al 27, habla del testigo y el impulsor, en donde él dará testimonio de Cristo e impulsará la misión. Es decir, de que es ahí, a través de ese llamado, que también en el Evangelio, ¿cierto?, señala de que hemos sido llamados para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que va a mover todo eso. Es el Espíritu Santo el que va a convencer a las personas de su condición y van a recibir a Cristo como su Salvador a través de este Evangelio. Juan 16, 7 al 15 señala que también él genera la convicción y la guía, en donde él convencerá al mundo y guiará a la verdad plena. Convencerá al mundo no solo de su condición pecaminosa, sino que a través de Cristo solamente tienen salvación. Y en Juan 20, 21 al 22, un cumplimiento inicial que a través de la resurrección, obviamente, de Cristo el resucitado sopla sobre ellos, en donde señala recibir el Espíritu. Y ese Espíritu, obviamente, los discípulos lo reciben en el Pentecostés. Otros pasajes claves de Juan, ¿cierto?, en donde señala que él cuando señala en el capítulo 14, versículo 16, que ese otro Paracletos, ¿cierto?, que la misma naturaleza de Cristo
va a continuar obviamente la presencia viva de Jesús con sus discípulos. Jesucristo iba a estar con el Padre, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo iba a continuar en ellos, ¿ya? Iba a ser la misma presencia misma de Cristo. Eso le quiso decir a sus discípulos. También este maestro y recordador en el Juan 14:26, ¿cierto? Muestra obviamente la revelación divina de la verdad y nos ilumina para poder entender y comprender también la palabra, para que obviamente esa palabra se haga vida en nosotros y nosotros podamos guardar sus mandamientos. En este siguiente punto, aquí hay como una síntesis de cómo Jesús obviamente va anunciando a este Paracletos, ya a sus discípulos. En Juan 7, del 37 al 39, hace un anuncio, ya la promesa del agua viva en Jerusalén y que Él es el agua viva, y en aquellos que en Él creen correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es una analogía, por decirlo, al Espíritu Santo. En Juan 14, capítulo 16, ahí habla ya de la promesa misma, el anuncio, obviamente, de este Paracletos en sus discípulos en la última cena. En el 19:30, ahí Él inclina la cabeza y entregó su espíritu al Padre, y ese espíritu que fue entregado al Padre después iba a ser derramado a sus discípulos en el Pentecostés. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora 100% y en forma permanente en el creyente, en cada uno de nosotros. Mora permanentemente. A diferencia del Antiguo Testamento, donde también se manifiesta y se expresa el Espíritu Santo reposaba por un instante sobre los hijos de Dios de ese entonces, como el rey David, como Sansón, por ejemplo, pero luego el Espíritu volvía también al Padre. Era como un ir y venir. Pero ahora, aquí, Cristo nos dice que este Consolador iba a permanecer para siempre en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y por último, quedándome con lo que señala en el versículo 17 del capítulo 14, en donde señala que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y hacer esta comparación. Dentro del aspecto de actitud hacia Cristo, el mundo obviamente, porque obviamente no tiene el Espíritu en su vida, va a haber un rechazo y una indiferencia obviamente a Cristo y sus mandamientos. Mas en el creyente que ha nacido de nuevo, va a haber un amor sincero y manifestado en obediencia, porque el Espíritu Santo nos lleva a obedecer a Cristo. Recepción del Espíritu, obviamente no le pueden recibir, ni ver, ni conocer. Mas el creyente verdadero lo recibe y experimenta su morada interior, evidenciando a Cristo en nuestra vida. En cuanto a la percepción de la verdad, que es la palabra de Dios, el mundo obviamente va a tener una ceguera permanente y espiritual. Y va a vivir una sabiduría terrenal, cual va a ser una sabiduría que va a tener equivocaciones y desaciertos. Más aquel creyente verdadero, aquel que ha nacido de nuevo, donde el Espíritu mora en su vida, va a haber una iluminación espiritual y también una inteligencia o sabiduría divina. Gracias al Espíritu que mora en nosotros, nosotros también podemos comprender lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y por último, la condición espiritual en el mundo, la persona que no es creyente, ellos van a ser huérfanos, van a estar distanciados de Dios, no van a permanecer en Dios. Más el creyente verdadero, confrontados siempre somos por la presencia de Dios, del Paracletos, que también nos dice, oye, cuidado, no vayas para allá, vas a caer en tentación, vas a picar, ten cuidado. Pero uno a veces hace oídos sordos
Pero vuelve de nuevo el Espíritu Santo y nos dice, hey, no vayas para allá, cuidados, no sigas esa tentación, porque vas a pecar. Y volvemos y pecamos. Pero de nuevo, recuerdan que la misericordia de Dios se renuevan, pero nos debemos avisar de la misericordia también. El Espíritu Santo después nos vuelve a decir, hey, cuidado. Y a uno ahí recién uno escuchó y se aleja un poco de la tentación, y el Espíritu Santo nos guía y nos aleja de la tentación, nos ayuda a huir de la tentación. Ya no es que nosotros huyamos por nuestras propias capacidades, sino que el Espíritu también nos socorre, nos jala para apartarnos de la tentación y huir de la tentación. Amén. Bien, hermanos. Entonces, en resumen, en este capítulo de Juan nos habla obviamente de esta promesa. Nos promete de este Paracletos que estará con nosotros, y si está con nosotros y mora en nosotros en este momento, que está con nuestros hermanos que están en sus casas, ¿cierto? Porque ellos han nacido de nuevo. Y una clara evidencia, ¿cierto?, de que son hijos de Dios, son nuevas criaturas, porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y ese espíritu ha sido derramado, ¿cierto?, en nosotros. Bueno, su primer derramamiento oficial en la iglesia naciente fue en el Pentecostés, pero también está en nosotros y ha sido derramado en nosotros. En el momento en que hemos aceptado a Cristo nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y por lo tanto, cuando fue Él derramado en nuestra vida, Él habita en nosotros, mora en nosotros, para que después, obviamente, nosotros permanezcamos con Cristo por la eternidad.